Hoy en este video vamos a hablar acerca del contacto con los ángeles. Les voy a hablar un poquito de mi experiencia, mucho de mi experiencia acerca del contacto con los ángeles, acerca de este don que muchos y muchas tenemos, ¿sí? O esta sensibilidad que muchos y muchas podemos desarrollar, porque todos lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, el poder hacer contacto con estos seres nos va a ayudar a muchísimas cosas. El chiste es de que entendamos realmente cómo se comunican, cómo hacer contacto con ellos de manera correcta, ¿sí? Porque muchas veces en la tradición, la religión, la costumbre, el hábito, no lo hacemos de manera correcta y por eso no tenemos los resultados que necesitamos. Ajá. A muchas personas a veces les da miedo, ¿no? Porque son seres pues, con mucha energía, son seres con mucha luz. Entonces hay que entender realmente cómo hacer este contacto de manera correcta con ellos. Platicar de mi experiencia con los ángeles es remontarnos a la niñez. Y yo creo que a muchos y a muchas les pasó, ¿sí? Y si tienes hijos o hijas, posiblemente lo estés viendo hoy con ellos o con ellas. Ajá. Cuando somos niños, tenemos un contacto con todo. Ajá. Tenemos una sensibilidad muy grande. Entonces, podemos ver, sentir más allá de lo que hoy como adultos sentimos normalmente. ¿Sí? Porque no tenemos prejuicios, porque no tenemos miedos, porque no tenemos muchísimas cosas que nos pueden hoy como adultos bloquear. Ajá. Recordemos que para que un niño o una niña pueda empezar a tener miedo, pues ese miedo va siendo adquirido, dependiendo del entorno y dependiendo de las reacciones que vaya viendo dentro de su entorno, en el familiar o en el que se está desenvolviendo, ¿sí? Por eso al principio, pues un bebé o un niño es como muy arriesgado a todo, no tiene esta noción del peligro o del miedo, pues porque su ego todavía no está desarrollado, ¿sí? Entonces, como tenemos esta gran apertura, tanto en sensibilidad, como en la parte de visión, como en la parte de escuchar, como en la parte de ver, ¿sí? Y no hay prejuicios. Entonces podemos captar más allá de lo evidente. Ajá. Captar más allá de lo evidente es ver aquello que hoy nuestros ojos normales o nuestros oídos normales o nuestros 5 sentidos como adultos no perciben correctamente. Al menos que los desarrollemos y los llevemos otra vez a esa sensibilidad. Ajá. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues que de niños podemos ver y podemos sentir tanto a ángeles como a personas que murieron, como a animales que murieron, como a entes y como a muchísimas cosas que están y que existen. ¿Sale? Y muchas veces como niños estamos jugando con esos ángeles o estamos jugando pues con esas personas que ya se murieron, pues porque podemos percibirlas. Ajá. Es lo que conocimos en algún momento como nuestro amigo o nuestra amiga imaginaria, ¿sí? Entonces ese amigo imaginario es ese ángel, ajá. Es ese ser que está contigo acompañándote y que te está cuidando, protegiendo y asistiendo. Entonces yo me acuerdo, sí, que jugaba con alguien que tenía un amigo imaginario. Y cuando mi mamá me veía jugando con este amigo imaginario, pues tenía la reacción que pues, yo creo que todo papá y mamá tiene, que es asustarse. ¿Con quién hablas? ¿A quién estás viendo? ¿Sí? ¿Quién es? ¿No? Entonces, todas esas preguntas pues eran desde la preocupación, eran desde el miedo. Y era como de, ¿qué está haciendo este niño? ¿Qué está haciendo este chamaco? Deja de hacerlo, por favor, porque me está dando miedo. ¿Sí? Mucho del que hoy perdamos esa sensibilidad es gracias justamente a los miedos que se van adquiriendo de nuestro entorno, ¿no? En este caso, pues papá, mamá, hermanos o hermanas, ¿no? Que no entienden o que no están viendo lo que nosotros estamos viendo, pues lo toman
como algo extraño, como algo raro, ¿no? O por ejemplo en mis tiempos, ¿sí? Yo tengo 36 años y en mis tiempos pues todavía la costumbre y la religión estaba como más arraigada. Y entonces literal el que tú pudieras tener esa percepción pues era algo del diablo, ¿no? Sí, algo del demonio, ¿no? Entonces era como pues muy penado, se puede decir, ¿no? El que tú pudieras tener este tipo de don, ¿sí? Era algo malo, se catalogaba como algo malo, simplemente porque estaba fuera del dogma tanto familiar como religioso, ¿sí? Y esa sensibilidad, pues como nadie o casi nadie la comprendía, pues entonces estaba mal, ¿no? Acuérdate que el ser humano teme lo que no entiende, ¿sí? Y si no lo entiende y lo teme, pues lo ataca, ¿no? Y trata de eliminarlo, ¿sí? Hasta que deje de suceder, ¿no? O hasta que deje de llamar esa atención, ¿sí? Entonces, en mi experiencia como niño, pues sí, veía gente muerta, ¿no? Jugaba con ella, veía ángeles, jugaba con ellos, ajá, platicaba con ellos. Y entonces a mi mamá le asustaba eso. ¿Sí? Entiendo a mi mamá pues que en ese momento le da miedo, porque es la costumbre, es el hábito, es eh, eh, la enseñanza de la sociedad, como ya les platiqué. ¿Sí? Entonces, uno va creciendo y yo creo que más o menos tenía como 6 7 años, o un poquito menos, yo creo como, sí, como 6 7 años, yo creo. Estamos ya en casa, sí, y me acuerdo que yo me dormía en las noches y yo sabía que tenía mis ojos cerrados y veía que la gente se acercaba, ¿no? Se asomaba como se ve en las películas, ¿no? Se asomaban y me hacían así, ¿no? Pues porque obviamente sabían esos espíritus o esos fantasmas que los podía ver y que los podía escuchar. Ajá. Obviamente como niño pues te da mucho miedo porque dices, ¿cómo puedo ver a alguien si tengo ya mis ojos cerrados? O sea, el que tenga mis ojos abiertos y los vea, ok, está bien. Pero ¿cómo los puedo percibir ahora si tengo mis ojos cerrados? ¿No? ¿Y por qué me están molestando cuando tengo mis ojos cerrados? Entonces lo que hacía era agarrar mis cobijas, como la película de Sexto Sentido, no sé si la vieron, ¿sí? Que es un niño que ve gente muerta y entonces agarraba la cobija y me la ponía así hasta la cabeza, ¿no? Tapándome la cabeza, ¿sí? Y cruzaba mis brazos, pues para que no me tocaran, ajá, porque yo sentía que a lo mejor me iban a tocar. Entonces cruzaba mis brazos para que no me tocaran con la cobija hasta acá, ¿no? Y mi mamá, pues al no comprender lo que estaba pasando, y yo tampoco al decirle lo que estaba pasando, pues me decía, ¿no? Que me dormía como muerto. Dice, ¿por qué te duermes así? Parece que estás dentro de dentro de un ataúd y te mueres, te duermes como muerto, ¿sí? Entonces, pues yo no sabía cómo explicárselo hasta que llegó un momento en el que, pues no sabía qué hacer, ¿no? Con lo que me estaba pasando. Me pasaba mucho, no sé si a ustedes les pasaba, que iba a las iglesias y ya ven que están estas estatuas enormes, ¿no? O estas estatuas de tamaño real. Y literal, o sea, yo las volteaba a ver y veía cómo se movían sus ojos, ¿no? Hoy entiendo que no eran las estatuas, hoy entiendo que estaba viendo el reflejo del fantasma que estaba parado ahí y la mirada pues me estaba viendo, ¿no? Sí. Pero como niño, les vuelvo a repetir, pues como niño que no estás entendiendo lo que está pasando y estás viendo a la estatua que te está volteando a ver, pues te asustas muchísimo. Ajá. Entonces llegué a tal grado de decirle a mi mamá, yo no quiero ir, ¿no? A la iglesia porque pues nos educaron en su momento, en un inicio, pues, se nos dio la educación
o la religión católica en ese tiempo, ¿sí? Por hábito y costumbre, ¿no? Realmente no éramos como súper devotos. Mi familia, mis tías, más que nada mis tías, abuelas, sí eran como muy devotas, ¿sí? Pero nosotros no tanto, como que nunca nos llamó mucho la atención esa parte. Entonces llega un punto en el que dejamos de ir a la iglesia, ¿sí? A mí porque me daba miedo, ¿sí? A mi mamá y a mi hermano, pues porque de plano pues ya no les llamaba la atención. Y a todo esto llega un punto en el que, por no saber qué hacer con mi don, lo bloqueo. ¿En qué momento? No sé. Solamente les puedo decir que dejé de ver, dejé de sentir, ¿sí? Al punto de verlos a ellos, ¿no? De sentirlos a ellos, a esa gente muerta o esos ángeles, dejé de escucharlos también. Entonces llegas a una sensibilidad, se podría decir hoy en día normal, ¿sí? Que es la que tenemos todos y todas, donde pues no vemos nada, no percibimos nada que no esté fuera de un campo terrenal, ¿no? Normal de tus cinco sentidos. Ajá. Entonces, sigo creciendo, empiezo a vivir mi vida. Tuve pues muchas situaciones difíciles, karmáticas. Hoy las entiendo, así pues hoy me dedico a todo esto. Sí. Pero empiezo a tener muchas situaciones karmáticas, me empieza a ir muy mal emocionalmente. Tuve un proceso de depresión cuando iba en la secundaria. Estudiaba y trabajaba, teníamos muchas carencias en la familia. Entonces siempre había problemas, ¿no? Siempre había problemas. Digo, afortunadamente siempre también hubieron buenas amistades, buenas compañías, sí. Pero en la parte familiar, dentro del entorno familiar, sí, llegó un punto en donde había muchísimos problemas y aunque te quisieras acostumbrar a esos problemas, pues te rebasaban, ¿no? Entonces imagínate, yo con 15 años, mi hermano con 18. Sí, ya entrando, bueno, ya los dos siendo adolescentes, una hermana de 7 años, ¿no? Este, mi mamá trabajando todo el día, el papá ausente, ¿sí? Entonces, como típica familia, ¿no? Mexicana, ¿no? Sí. Es que aquí en México se da mucho eso, ¿no? Que la mamá es quien se queda con los hijos y el papá pues se va, ¿no? Se va por cigarros, se va de viaje, ¿no? Entonces, este, pues pasamos por muchas cosas, ¿sí? Llega un momento en el que empezamos a crecer, mis hermanos y yo, y la que despierta su sensibilidad es mi hermana. En un momento estábamos mi hermano y yo en un expendio de cervezas que manejaba mi hermano, yo le ayudaba a él ahí. Mi hermana nos visita, estamos platicando y por alguna razón mi hermana se empieza a convulsionar, ¿no? Entonces mi hermano y yo así como de ¿qué pasó, no? ¿Qué está pasando, güey? No sé qué. Entonces pues lo que todos sabíamos, ¿no? Manitas unidas, ¿no? Padre, Madre, o Diosito, por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿no? Entonces te avientas, ahora sí, ocupas tus bases católicas, ¿no? Y te avientas, todo el Padre nuestro, ¿no? Mi hermana afortunadamente se estabiliza, ¿sí? Pero a mi hermano y a mí, pues nos sacó muchísimo de onda, nos asustó mucho. Y cuando vamos y preguntamos a mi mamá, pues mi mamá nos dice, ¿no? Que no es la primera vez que le pasa a mi hermana. Y que esto tenía que ver porque andaba ahí como un espíritu de una persona rondándola. Y mi hermana pues estaba en la etapa en la que su sensibilidad se había abierto muchísimo, ¿no? Normalmente la sensibilidad se destapa otra vez o ese canal,
¿sí? Energético, ya después lo platicaremos en otros videos. Ese canal energético se destapa en la adolescencia, ¿no? Por eso tenemos todos esos procesos dolorosos, emocionales, mentales en la adolescencia, ¿sí? Entonces mi hermana destapa esa sensibilidad y empieza a sentir a gente muerta y había pues ahí un fantasmilla rondándola, ¿no? Entonces mi mamá pues nos empieza a contar y nos cuenta su infancia y nos dice pues que ella también ve gente muerta, que ella también ve seres, que ella también, entonces nos empieza a revelar toda la verdad. Mis hermanos y yo obviamente nos impactamos porque pues, es lo menos que te esperas. Lo has visto en caricaturas o en series, pero pues no esperas que tú lo tengas, ¿no? Les digo, pues yo de niño pues no lo recordaba porque pues me traumó tanto en ese momento que lo bloqueé. Ajá. Entonces llega un momento en el que empiezan a pasar muchas cosas, mi hermano empieza a canalizar, mi hermana también, empiezan a pasar muchas cosas que en otros videos ya les contaré cuando toquemos esos temas. Entonces yo empiezo a tener muchas preguntas acerca de lo que está pasando. ¿Por qué mis hermanos pueden ver ancestros? ¿Por qué pueden hablar con ellos? Este, ¿Por qué pueden ver y yo no? ¿Sí? Entonces lo que hice fue empezar a meterme a cursos, ¿no? Hice una carrera, empecé primero a buscar respuestas dentro de la parte que más conocía, que era la mental y la emocional. Pero como que no me faltaba, ¿no? O sea, fui a terapia, fui a psicólogos, ¿no? Estuve con terapeutas, pero pues al final siempre había como muchas lagunas dentro de lo que ellos me decían, ¿no? O sea, había como huecos argumentales muy grandes que no tenían respuesta, ¿no? Y que muchas veces, desgraciadamente, se catalogaba como una enfermedad o un trauma y entonces era de, no, pues es que tienes que ir, con un psiquiatra para que te dé tal medicamento y que no sé qué y que esto y que lo otro, ¿no? Digo, no los culpo, ¿no? Hoy en día entiendo y comprendo que cada rama estudia lo que quiere estudiar, ¿sí? Y se especializa en eso. Y pues este tema de la espiritualidad y este tema de los dones, ¿no? Y este tema de ver a gente muerta, pues no es algo que enseñen en las escuelas normalmente, ¿no? Sí. Digo, ahora en el instituto, ¿no? Que con mucho gusto hice, ¿no? Y que ahora estamos dando clases, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí, aquí sí te hablamos y te damos la información y te damos la clase y te damos muchísimas cosas. ¿Sí? Entonces, volviendo a la historia, empiezo a tener dudas hasta que llego, después de muchos cursos, después de muchos diplomados, después de muchos talleres, llego a un espacio, ¿sí? Con unos maestros increíbles que me enseñan toda la parte de la espiritualidad, ¿no? Y entonces lo primero a lo que llego es hacer contacto con los ángeles. Ajá. Se me da la teoría primero y ya después vino la práctica. Y en la práctica yo creo que es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Tú estás viendo a las personas que se conectan y que dicen, no, es que yo vi al ángel y vi luces de colores y esto y que el otro, ta, 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 ta. Y tú dices, güey, yo no he visto nada, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo es que esta persona puede ver y por qué yo no lo veo? Ajá. ¿Por qué él sí sintió, por qué ella sí sintió y por qué yo no? Sí. Y hoy que doy los cursos y hoy que doy terapias y todo esto, y que ya recobré esa facilidad para verlos o ese don o esa sensibilidad, y que ahora veo a las personas que no pueden hacerlo, digo, tranquilos, no se desesperen, ¿no? Son bloqueos que nos vamos poniendo, ¿sí? Entonces, eh,
me acuerdo que no podía hacer contacto y no podía hacer contacto, ¿no? O sea, sentía algo, ¿no? Sentía como el airecito, ¿no? De la Rosa de Guadalupe, casi, casi. Este, pero no podía ver colores y menos pues ver a un ser que estuviera parado enfrente de mí, ¿no? O que me dijera, aquí estoy, soy fulano de tal, ¿no? Sí. Entonces era bien chistoso porque pues no me hallaba, ¿sí? Hasta que mi maestro en ese entonces pues me dice, es que no les das permiso de entrar, ¿no? No les das permiso de que se acerquen, ¿sí? Tienes un bloqueo, y se das de cuenta que tienes como paredes, ¿sí? Y en esas paredes pues no los dejas pasar, ¿sí? O sea, quieres esa ayuda o quieres hacer contacto con ellos, pero no los dejas pasar. Ajá. Yo no lo entendía del todo, hicimos una meditación y en la meditación pues pido que se acerquen, ¿no? Y cuando pido que se acerquen, siento como mucha energía me empieza a envolver, ¿no? Como un calorcito bonito, como si alguien viniera y te abrazara, pero bonito. Y dije, ah, caray, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya sentí, por lo menos ya sentí, no pude ver nada, pero por lo menos ya sentí. Yo creo que como a todos, ¿no? Cuando ya puedes hacer algo, te enganchas y te sigues. Entonces seguí yendo a cursos, seguí yendo a pláticas, seguí yendo a talleres, traté de desarrollar todo lo que pude. Y llegó un momento en el que hicimos una meditación, ahí en ese lugar donde estaba tomando las clases. Y era una meditación magna donde tenías que hacer contacto con todos los ángeles o pues nuestro maestro iba a pedir permiso para poder hacer ese contacto con ellos. Y entonces en la guía de la meditación que nos están dando, nos dice nuestro maestro, ¿no? Pídele a los ángeles lo que quieras, porque ellos te lo van a cumplir. ¿Sí? Entonces, me acuerdo que con mis ojos cerrados, mi mano en el pecho, pongo mi puño así, ¿no? Estiro mi brazo. Porque en el taekwondo, cuando tú vas a pelear o cuando tú vas a hacer un entrenamiento muy fuerte, ¿sí? Pues chocas los puños con quien te va a ayudar o con quien va a combatir. Entonces, eso te permite tener un contacto como más allá, ¿sí? Es un contacto dentro del respeto, el honor, el reconocimiento, la valoración. Sí, es algo padre. Sí. Es como ese vínculo, como hacer un vínculo, ¿sí? Con esa persona. Entonces pido en esa meditación que esos ángeles sean mis amigos. ¿Sí? Yo dije, pues si te pido, pues nada más me lo vas a dar y te vas a ir. Ajá. Entonces mejor pido que seas mi amigo o que seas mi amiga para que siempre estés. ¿Sí? Y es bien bonito porque empiezo a sentir, ahí sí me impacté, porque empiezo a ver muchas luces de colores, todos esos colores del arco iris, y empiezo a sentir como muchos puños van tocando mi puño. ¿Sí? Entonces veía puños de colores, ¿no? Cómo hacían esto. Pa, pa. Sí. Yo entiendo que estaban aceptando lo que estaba pidiendo, ¿no? Entonces fue algo increíble. Afortunadamente, mis maestros en ese entonces les gustaba tomar fotos como para evidenciar lo que estaba pasando y ayudarnos a convencernos pues de que ese contacto pues era real. Entonces se ve, todas las luces están apagadas, nada más hay luces de velas. Y en el momento que me toman la foto, estoy con el brazo estirado, como les digo, y hay una luz enorme de color amarillo y naranja rodeándome como si fuera un domo, ¿no? Y tú dices, pues el reflejo de la luz no es, el reflejo de las velas tampoco es, o sea, realmente es ese contacto con ellos, ¿no? Y nada más me veo yo rodeado con esa luz, ¿sí? Entonces me dice mi maestro, ¿qué hiciste? ¿Qué pediste? ¿No? O sea, mi maestro sacado de onda porque decía, o sea, ¿qué hizo este cuate? ¿Qué hizo este chavo? Sí, que en esta foto se está presentando esto.
Mi desarrollo siguió por pues, varios años, ¿sí? Hasta que llega un momento en el que empiezas a hacer más contacto con ellos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que necesitamos saber cuando tú haces contacto con los ángeles es que un ángel es luz, ¿sí? A mí me sorprendía porque yo trataba de ver como, no sé, ¿no? Por ejemplo, Miguel Arcángel, ¿no? Lo quieres ver con sus guarachitos, ¿no? Con sus botas, romanas y vestido y con sus alas y todo. Y yo decía, no, pues es que yo veo pura luz, ¿no? Y esa luz a veces la veo azul, ajá. Digo, hoy sí ya se define más, ¿no? Pero en un inicio pues, solamente ves luz. Porque esos son luz, son seres de luz, ajá. No son esos seres humanoides, ¿no? Como con alas, como nos encantaría que fueran, ¿sí? Más sin en cambio, en la gran capacidad que tienen ellos, pues sí pueden transformarse en eso, ajá. Si tú necesitas hacer contacto con eso, lo ves así, ajá. Entonces, empiezo a hacer contacto con ellos y empiezo a ver puras luces primero. Y empiezo a sentirlos. Lo que yo quería era escucharlos. Yo decía, o sea, yo ya quiero hacer ese contacto donde puedo escucharlos y platicar con ellos y resolver muchas de las preguntas que tengo. Ajá. Pues como no podía hacerlo, le preguntaba y le preguntaba a mis maestros y mis maestros ya hartos me decían, luego, ¿no? Espera, todavía no es tu momento, esto o lo otro. Entonces, yo me desesperaba al principio porque decía, ya, o sea, ya quiero hacer este contacto con ellos, ya lo necesito, sí, porque necesito empezar a resolver. Ajá. Entonces, volviendo a esta parte tan importante de que los ángeles son luz, cuando tú haces contacto con ellos al ser luz, pues es como el foco, es como la lámpara, pues te van a alumbrar, ¿sí? Entonces, donde hay oscuridad, pues va a haber luz. Entonces, haz de cuenta que tú tienes un cuarto lleno de todas las cosas que te afectan, ¿no? Lleno de todos esos recuerdos que no has querido resolver o lleno de todos esos miedos de la infancia o huellas de la infancia, ¿sí? Entonces, todo eso está ahí guardado en ese cuarto. Entonces, cuando tú haces contacto con un ángel, ese ángel va a venir a revelar, primero, que existe ese cuarto, que en tu mente, ese cuarto es tu mente, ¿no? Que en tu mente pues están todos esos recuerdos, están todas esas cosas, tanto de esta vida como de otras, ¿sí? Y entonces eso no te permite avanzar y tener lo que tú necesitas. Ajá. Me acuerdo mucho y es una anécdota que les quiero compartir, porque es parte de muchos de los procesos que hoy les ayudo a hacer. ¿Sí? Cuando empiezo a trabajar con la sanación de mi niño interno, me recomiendan que lo haga en meditación. Ya había tomado un curso, ya había tenido la teoría y todo. Y entonces me dicen, medita. A mí me costaba muchísimo meditar. No me concentraba, me dormía, ¿no? No podía poner atención, ¿sí? Hoy, sí, gracias a Dios, ya puedo hacer meditaciones padrísimas. Me encanta conectarme y todo. Pero al principio te duermes, al principio no te puedes conectar, al principio no sientes nada, al principio te cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Tienes que poner música, frecuencias, buscar el lugar que todo esté en silencio y que todos estén callados, ¿no? Y entonces te enojas porque ya pasó el tráiler, ya pasó la moto, ya pasó muchísimas cosas. Entonces, bueno, me doy a la tarea de decir, vamos a empezar esta disciplina, vamos a meditar, vamos a hacer este contacto. Y entonces empiezo a hacer contacto con mi niño interno. Voy siguiendo una meditación.
Y en esa meditación, pues como todos, ¿no? O sea, vas escuchando la meditación y te dicen, concéntrate, cierra tus ojos, relájate, ¿no? Y entonces me acuerdo que la meditación, pues te ayudaba a hacer ese contacto con tu niño interno, pero también te ayudaba a hacer contacto con tu ego, ¿sí? ¿Qué es el ego? Entendemos al ego como toda la información dolorosa, triste, este, las mentiras, los vacíos, tus miedos, ¿sí? Toda esa información reunida pues muchas veces lo personificamos, ¿no? Entonces es como si dijeras, a ver, voy a generar una copia de mí, ¿sí? Un negativo de mí, y ese negativo va a tener toda esta parte. Ajá. Entonces es como si me vieras a mí ahorita vestido completamente en negro, ¿sí? Recordándome todo ese dolor, toda esa tristeza, el por qué me han herido, el por qué me han engañado, el por qué ¿sí? Entonces me acuerdo que estoy en la meditación y no sé por qué en la meditación llego a un coliseo, como si fuera romano, ¿no? Y entonces en el coliseo, ¿sí? Me veo que traigo una armadura y me veo que traigo pues mi espada y mi escudo y en eso se abre la jaula, así como en las películas estas de Gladiador, se abre la jaula, ¿no? Y tú esperas que salga el león, ¿no? Y no, sale un monstruo muy grande, muy grande, unos 3 4 metros o más, ¿no? Entonces lo primero que sentí fue mucho miedo, ¿sí? Pero había una parte de mí que decía, no, o sea, tengo que seguir, estoy trabajando en esto y vengo a solucionar, ¿sí? Desgraciadamente, pues yo creo que muchos o muchas tenemos como un alma guerrera, entonces a veces todo lo queremos solucionar en batalla, ¿no? Entonces yo decía, pues ya tengo escudo, ya tengo espada, pues vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Ya sé cómo defenderme, traigo las bases del taekwondo, entonces ya sé cómo hacerlo, ¿sale? Entonces me acuerdo que empiezo a pelear con el monstruo y empiezo a sentir ese cansancio y empiezo a sentir esa fatiga y solamente veo que el monstruo se está burlando de mí. Y yo así de hijo de tú, ¿no? O sea, ya no manches, ya muérete, ¿no? Ya déjame descansar, ya déjame vencerte, ¿no? Sí. Después de pelear mucho con él, porque en la meditación el tiempo es relativo. Ajá. A veces crees que meditaste una hora y solamente meditaste 5 o 20 minutos. Sí, es como un estado de sueño, sí, en el que está esa conciencia todavía despierta. Entonces llega un momento en el que ya en la desesperación me hinco, me tiro al piso y le digo, o sea, agarro mi escudo y mi espada y digo, Dios mío, ayúdame, ¿no? Ayúdame, por favor, ya no puedo con esto y empiezo a llorar, ¿no? O sea, tal era mi desesperación que empiezo a llorar. Entonces, en eso, o sea, en el pedir ayuda, ya en esa desesperación, siento de repente un guamazo de energía atrás de mí, ¿no? A mi espalda. ¡Pum! ¿Sí? Entonces no quise voltear porque me dio mucho miedo, ¿no? Es como sentir una presencia, como sentir que alguien está parado atrás de ti, pero alguien muy grande, ¿no? Y entonces yo dije, no manches, Diosito. Entonces cuando digo Diosito me dice no, ¿sí? Pero vengo a ayudarte, entonces párate, ¿sí? Entonces siento que me paro y me dice, tira tu escudo y tira tu espada. Y yo así de, no manches, ¿que estás loco? ¿Sí? ¿Estás loco o qué te pasa? ¿Que no estás viendo el monstruo al que me tengo que enfrentar? No. Me dice,
confía. Sí. Pediste ayuda, confía. Entonces, tira tu escudo y tu espada, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, ¿no? O sea, la presencia era tan grande que decía, bueno, ok, está bien, ¿no? Y le digo, ¿ahora qué hago? Me dice, acércate al monstruo. Le digo, pero me va a atacar, me va a matar. Me dice, no, él no va a reaccionar si tú no reaccionas. ¿Sí? Entonces, cuando me dijo eso, dije, ¿cómo? O sea, entonces empiezo a avanzar y veo que el monstruo empieza a avanzar también. El monstruo riéndose, burlándose de mí. Y dije, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué no me ataca? ¿Por qué no viene corriendo? ¿Por qué? O sea, si hace rato nos estamos agarrando a guamazos, ¿por qué ahorita no? Entonces me dice esta voz, tranquilo, ¿sí? Entiende que ese monstruo eres tú. Son tus miedos, son tus vacíos, es tu dolor, es tu pena, es tu culpa, es todo, ¿sí? Y si tú te peleas con él, él va a reaccionar y él va a hacer lo que tú haces, ¿sí? Si tú estás enojado, lo vas a alimentar más. Si tú tienes miedo, lo vas a hacer más grande, ¿sí? Entonces me empieza a decir muchas cosas. Y yo así de... Entonces, conforme me voy acercando más al monstruo, voy viendo que el monstruo se va haciendo cada vez más pequeño. Y yo decía, ¿qué onda? Entonces llega un momento en el que el monstruo y yo estamos parados frente a frente. Y yo veo que no reacciona, nada más se está burlando. Pero yo veo que no reacciona, ¿sí? Entonces la presencia que estaba atrás de mí me dice, pídele perdón. Y yo acá, ¿no? O sea, todavía de que, todavía de que casi casi me quiere matar, ¿quieres que yo le pida perdón? Me dice, haz caso, no seas necio. Pero ya con una voz fuerte, ¿no? Imponente. Y yo, ah, qué güey. Le digo, perdóname. Y me dice la voz, dile que pídele perdón porque no sabías lo que estabas haciendo. Sí. Y yo, oh. Entonces cuando me dice eso él, o la voz, sentí así un hueco, ¿no? En el pecho y empecé a llorar. Sí. Porque me di cuenta, algo en mí decía, sí es cierto, no sabes lo que estás haciendo. Ajá. Entonces le digo, perdóname porque no sé lo que estoy haciendo, porque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces el monstruo se queda, literal, abre los ojos así, ¿no? Y se queda así como, ¿no? Como que se traba, ¿no? Y la voz me seguía diciendo, ¿no? Pídele perdón por abandonarlo, pídele perdón por juzgarlo, pídele perdón por rechazarlo, pídele perdón por humillarlo, pídele perdón, por no ser justo con él, ¿no? Pídele perdón, por hacerle tanto daño, pídele perdón por todas las heridas que le causaste. Entonces, yo estaba berreando, ¿no? Y le estaba pidiendo perdón, ¿sí? Entonces yo de repente veía cómo se hacía cada vez más pequeño ese, bueno, perdón, ese monstruo. Hasta que descubro eso, ¿no? Que es mi ego. Entonces me veo a mí como si estuviera en un espejo. Sí. Triste, enojado, indefenso. Entonces la voz me dice, párate y dale un abrazo. Sí. Acércate. Y yo, pero ¿cómo le voy a dar un abrazo? Y me dice, abre los brazos y él va a hacer lo mismo. Sí. Quien tiene aquí el control eres tú, no él. Y yo, ay, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que me paré y abro los brazos. Acuérdense que todo esto está pasando dentro de la meditación, ¿no? No son drogas, no son alcohol, no son nada.
Sí, acuérdense que todo esto es dentro de la meditación. O sea, el meditar de repente a ciertos grados, híjole, es una experiencia increíble, ¿no? Entonces abro los brazos, mi ego abre los brazos, ¿no? Y me dice, no te acerques, por favor. No, no, no te acerques. Quédate ahí donde estás. ¿Sí? Y la voz me decía, acércate y abrázalo. No le hagas caso. Tú mandas aquí. Tú tienes el poder. ¿Sí? Entonces la voz me empoderaba cada vez más. Entonces llego, abrazo a mi ego. Y me nace otra vez decirle, perdóname. Perdóname porque no sabía lo que estaba haciendo. Entonces mi ego me abraza y grita, ¡ah! ¿No? O sea, del dolor, ¿no? Se desfoga, se desahoga, ¿no? ¿No? Y entonces empiezo a oír que está llorando mi ego. Sí. Y entonces la voz me dice, ya no te sientas culpable, libérate de la culpa que has venido cargando. Sí. Y entonces le digo, perdóname, ¿no? Hoy me voy a ser responsable. Ajá. Entonces cuando hago eso, mi ego se empieza a desintegrar. Esa información, ese ser oscuro, se empieza a desintegrar, se hace polvo y desaparece, ¿no? Entonces cuando desaparece, todo vuelve a alumbrarse, todo vuelve a ser luz. Veo otra vez el Coliseo, no me había dado cuenta que todo estaba oscuro, ¿no? Y que en esa oscuridad, pues estaba teniendo esa conversación con mi ego, ¿no? Entonces, cuando ese ego se va, les digo, todo se enciende otra vez. Veo otra vez el Coliseo y veo que la gente está gritando, ¿sí? Como cuando ganas una pelea, cuando sales victorioso, cuando, ¿no? Que te levantan el brazo y te dicen ganador, ¿no? Y entonces todos, bravo. Pues volteó a ver y era mucha gente, ¿no? Había gente que no conocía, muchísima gente que no conocía. Había gente que sí conocía porque podía ver a mis familiares y podía ver abuelos o abuelas que conocí en su momento que hoy ya no están vivos. Sí. Veía amigos y amigas y yo decía, ¿qué están haciendo todos aquí? Sí. Entonces fue muy extraño, ¿no? Entonces, pues me quedo sacado de onda, ¿no? Por todo lo que estaba pasando. Sí. Y entonces volteo a ver quién es la voz. Y veo una presencia muy grande, veo una luz muy, muy grande. Sí. Y le digo, ¿quién eres? ¿No? ¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué estás aquí? Y me dice, yo soy el orden de todas las cosas. Y tú tienes que decidir si quieres seguir culpándote o te quieres hacer responsable y ponerle orden a tu vida. Y yo, oh, ¿no? Me dice, decide. Sí. Si quieres la culpa, ya conociste a tu ego. Si quieres la responsabilidad y el orden de todas las cosas, el orden en tu vida, aquí estoy yo. Sí. Le digo, bueno, pero ¿quién eres, no? Y me dice, soy tu ángel guardián. Mi nombre es Manakel. Sí. Entonces, cuando me dice el nombre, así como que todo me simbra, ¿no? Empiezo como a sentir mucha energía. Y empiezo a tener como ese flashback cuando era pequeño. Y entonces algo dentro de mí sabía que ya lo había visto, sabía que ya sabía quién era, ¿sí? Y efectivamente, pues, era mi ángel guardián con el que había estado jugando desde que era niño, ¿sí? Entonces empiezo a llorar como cuando encuentras a alguien que no has visto en años, ¿sí? La gente que me conoce me va a decir, tú, Charlie, ¿a poco? ¿No? O sea, ¿quién te viera llorando tanto? Sí. De repente hay procesos que te hacen llorar como Magdalena. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba y le digo, no, o sea, yo ya quiero hacerme responsable, quiero darle orden a mi vida, porque
ya, ¿no? O sea, ya es momento, ¿sí? Me dice, ok, ¿no? Me abraza con su luz, o sea, siento que la luz me rodea. Me deslumbra obviamente la luz. Y despierto de la meditación. Ajá. Entonces cuando despierto pues estaba acostado, ¿no? En mi cama. Ajá. Entonces me despierto y así de qué acaba de pasar, ¿no? O sea, no me fumé nada, no me tomé nada. Si fue real, no fue real, ¿no? Sí. Entonces mis preguntas, pues luego fue ir con mi maestro y preguntarle, ¿no? Entonces le cuento la experiencia y me dice, sí, efectivamente todos tenemos un ángel guardián. Si ya hiciste contacto con él, qué bueno, él te va a enseñar, él te va a guiar, él te va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Entonces sigue meditando para que puedas hacer ese contacto con él. Porque pues no puedes hacer contacto con él en lo terrenal, ¿no? Porque como tal, pues no es un ser terrenal, es un ser espiritual, es un ser a partir de cuarta dimensión, ¿no? Es un ser de luz, es un ser de energía, es un ser que no le afecta el tiempo, ¿sí? Que es eterno. Entonces la única forma que tienes para hacer contacto con él ahorita que vas iniciando es a través de la meditación. Y ok. Bueno. Entonces si antes no meditaba por la curiosidad, meditaba todos los días, ¿no? Yo decía, quiero hacer contacto con él, quiero hacer contacto con él, quiero hacer contacto con él. Entonces, cuando empiezo a hacer contacto con él, empiezan todos mis procesos, porque les vuelvo a repetir, un ángel es luz y entonces al estar tan cerca de la luz, todo lo que estaba a oscuras se empieza a revelar, ¿sí? Entonces empiezo a trabajar pues con la sanación con mis ancestros, mi linaje masculino, mi linaje femenino, empiezan a salir las situaciones que tengo de mis huellas de la infancia, empiezo a trabajar también con la relación con mi papá, con mi mamá, con las huellas de abandono, rechazo, traición, todas las que traemos, ¿sí? Empiezo a entender y comprender también por qué soy como soy, por qué me comporto como me comporto, por qué me da miedo lo que me da miedo, ¿sí? Hasta que por fin logro tener un contacto con él, ¿sí? Con mi ángel, ¿sí? Cuando ya termino mis cursos, mis diplomados y todo lo que tenía que hacer, me acuerdo que llega una maestra, fuimos a una conferencia. Y la maestra, Eli Malagón, ¿no? Que la pueden seguir en sus redes sociales. La maestra Eli Malagón nos da una terapia, ¿no? Y entonces la terapia me dice, Charlie, ni un curso más, ni un diplomado más, ni un taller más. Ponte a trabajar. Y yo, pero pues ya trabajo, profesora, ¿no? O sea, ya doy clases, ¿no? Estoy en el taekwondo y estoy haciendo esto y estoy trabajando. No, 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 no. Dice, ya ponte a trabajar dentro de esta enseñanza, ¿sí? Ya ponte a compartir todo el conocimiento que tienes. Ya ponte, ¿sí? A dar cursos, ¿no? Ahora tú eres quien tiene que dar los cursos, ahora tú eres quien tiene que dar los talleres. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, yo no sé hacer eso. Sí, yo no puedo hacer eso, ¿no? Empiezan estos miedos, ¿no? Cuando ya tenemos que compartir. Y dices, ay, no, ayúdame, Diosito, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, me acuerdo que en su momento, pues, invitaba a la gente, le decía, mira, cuota voluntaria, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo se hace esto, no? Entonces mis maestros o mi maestra me dice, en este caso, me dice, empieza por cuota voluntaria, ¿no? O sea, empiézalo a hacer no por una ganancia, sino porque te gusta hacerlo, ¿sí? Eh, Adquiere primero el sentido de compartir y el disfrutar compartiendo. No lo veas ahorita por el dinero porque no se te ha autorizado todavía. Y yo decía, ay, cabrón, ¿no? O sea, hasta me lo tienen que autorizar, ¿no? Y sí, 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 sí. Ya después entiendes que, pues, entre más conocimiento tienes, hay más responsabilidad, ¿no? O diría Spider-Man,
a un gran poder, pues te conlleva una gran responsabilidad. Entonces sí, ¿no? O sea, al principio cuando empiezas, cuando comienzas, este, pues no es como muy correcto el que empieces a cobrar, ¿no? Al menos que sí ya te den la indicación y que te digan ya puedes cobrar, puedes ganar tanto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, porque todo se empieza a alinear para que pueda ser abastecido, ¿no? En este caso, a mí dentro de mi historia y dentro de mi proceso personal, pues no me tocaba iniciar así, ¿no? Por muchos karmas que tenía en su momento y que todavía no había resuelto. Ajá. Este, entonces, cuando empiezo a hacer más contacto con los ángeles, empiezo a desarrollar mi don de canalización. ¿Sí? Ya puedo hacer este contacto con los ángeles y ya puedo hablar con ellos y ya puedo escucharlos. Ajá. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo se escucha un ángel? El ángel te habla por medio de telepatía. ¿Sí? Tú escuchas la voz, ¿no? En la cabeza, ¿no? O sea, no es que se pare enfrente de ti y te hable como yo ahorita te estoy hablando, ¿no? O sea, los escuchas en la cabeza. Es una voz que estás escuchando en la cabeza, ¿sí? Y yo decía, bueno, pues ¿cómo sé? Porque empiezan a haber muchas preguntas en este caso, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé que realmente la voz que estoy escuchando es la voz de mi ángel y no es la voz de mi ego o es la voz del fantasma chocarrero, ¿no? Que me está jugando una bromita o es un demonio que anda por ahí, ¿no? Sí, y que si yo le hago caso al rato me va a ir de la patada, ¿no? Entonces, si ustedes tienen todas esas dudas, qué bueno que las tengan, porque justamente cuando yo las tuve empecé a preguntar. Entonces mis maestros me decían, no, pues dile a tu ángel que te cuide, dile a tu ángel que te proteja, dile a tu ángel y haces esto, y pones tus manos así o así, ¿no? Y entonces empiezas como a buscar en todas partes, ¿no? Entonces cuando le digo a mi ángel, le digo, oye, y en el momento en el que no tenga incienso, en el momento en el que no traiga la frecuencia, en el momento en el que no traiga mi celular o no tenga datos para poner lo que necesito poner, o en el momento en donde no esté en un lugar donde todo esté armonizado y santificado, pues ¿cómo le hago? Sí, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces me acuerdo que sentí como como, como cuando le haces las preguntas correctas a alguien y se te queda bien y dice, vaya, por fin, ¿no? Como que sentí esa parte de mi ángel. Entonces mi ángel me dice, Manaquel, ¿no? Me dice, ok, ¿no? Te voy a enseñar algo. Y me empieza a dar las indicaciones, ¿sí? Empiezo a escuchar la voz en mi cabeza y me dice, siéntate, medita, ¿no? Cierra tus ojos, empieza a relajarte, como ahora, por ejemplo, yo lo hago en los videos, que los empiezo a relajar y los empiezo a llevar poco a poco. Eso lo aprendí de él, ¿no? Eso lo aprendí justamente de mi ángel. Uh-huh. Entonces, me dice, calla a tu ego, ¿sí? Pero entiende que para callar a tu ego necesitas hacerlo con amor. ¿Te acuerdas cuando estabas en el Coliseo y que lo abrazaste? Así, ¿no? Abrázalo. Ajá. Llénalo de amor. Y si sientes que tu amor no es lo suficientemente grande para callarlo y calmarlo, entonces pídele a Dios que te llene de amor y que con su amor calla tu ego, ¿no? Entonces, conforme él me lo iba diciendo, yo lo iba replicando. Y entonces empezaba a sentir toda la energía. Entonces, cuando pido que el amor de Dios me envuelva, sentí una paz y una tranquilidad. Fue así como si te quitaras un peso de encima, ¿no? Y cuando digo que ese amor envuelva a mi ego, lo duerma y lo calle, porque es lo que mi ángel me está diciendo,
el dolor de espalda se me va, el de cabeza también, mi preocupación, mi ansiedad, todo, ¿no? O sea, fue muy impactante la primera vez. Porque ahí me di cuenta que desgraciadamente, como estamos acostumbrados a trabajar tanto con el ego y no nos hacemos conscientes de él, pues nos produce todo eso, ¿no? Todo ese dolor, todas esas enfermedades, todo, ¿no? Si no me crees, hazlo, ¿sí? Te reto para que tú lo compruebes y veas realmente si sí o no. Ahí en el canal de YouTube hay una meditación que se llama ¿Cómo vencer a mi ego? Hágala para que vean y comprueben lo que les estoy diciendo, ¿sale? Entonces empiezo a callar a mi ego y me dice, ok, ya callaste tu ego. Ahora es importante que despiertes tu energía, que despiertes esa chispa divina o lo que conocemos como alma. Dice, pide que tu alma se despierte y que te conecte a lo divino y a lo terrenal, ¿no? No solamente a lo divino, no solamente a lo terrenal. Necesitas estar conectado en ambos lados porque estás viviendo las dos experiencias a la vez, ¿no? Dios te está dando todo lo que estás recibiendo, ¿sí? Y lo estás recibiendo para disfrutar esta vida terrenal, ¿no? Y yo, caray, o sea, me está dando una cátedra, ¿no? Y yo así de, wow, ¿sí? Entonces en el momento en el que empiezo a pedir esa conexión, empiezo a sentir cada vez más estabilidad, cada vez más armonía, cada vez más seguridad, ¿sí? Cada vez más confianza. Y entonces, cuando ya estoy bien conectado, ¿sí? Me dice, pide por favor, o pídeme por favor que te ayude a entrar en la frecuencia que necesitas, porque mi trabajo es ese, ayudarte, ¿sí? Guiarte, protegerte y asistirte. Uh-huh. Entonces me dice, pide, ajá. Pide guía, protección y asistencia, dice, pero antes de pedir guía, protección y asistencia, pídele permiso a Dios para poder hacer contacto conmigo. Y yo, o sea, ¿cómo? Me dice, sí, pídele permiso. ¿Sí? O sea, yo estoy aquí. Yo puedo jugar contigo, puedo estar contigo, puedo acompañarte, ¿sí? Pero yo no sigo tus órdenes. Estoy siguiendo las órdenes de él, ¿sí? Él me dice, ayúdale, ¿sí? Y tú y yo hicimos un contrato. Ajá. Pero a quien yo le rindo cuentas es a él, como tú le rindes cuentas a él. Entonces pídele permiso a él. Y yo, caray. Entonces empezaba a entender las jerarquías y dije, sí es cierto, ¿no? O sea, es como cuando tú quieres jugar con un amiguito y tienes que ir a su casa y le tocas, no le puedes decir, vámonos a jugar, ¿no? Porque sale mamá o papá de ese niño y te dice, ¿qué onda? ¿A quién le pediste permiso? Entonces ya te regresas y le dices, señor, señora, ¿le puede permitir a fulanito de tal jugar conmigo? Ah, sí, ahora sí. Entonces, una de las partes importantes para hacer un buen contacto con los ángeles es eso, aprender y entender que hay jerarquías, ¿sí? Y que hay pasos, ajá. Entonces, es recordar eso. Más que enseñarles, es recordarles, porque ya lo han hecho en otras vidas, ¿sí? Ya después hablaremos de vidas pasadas. Entonces, es recordarles que pidas permiso para hacer contacto con tu ángel o con el ángel. Y poder hacer guía, digo, y pedir esa guía, protección y asistencia. ¿Sale? La guía, pues es para que nos ayude, porque estamos en muchas situaciones perdidos o perdidas. ¿Sí? Asistencia, porque conforme vas entendiendo y despertando tu conciencia cada vez más, pues te vas dando cuenta que hay muchas cosas que no puedes hacer solo o sola, siempre necesitas ayuda. Uh-huh. Y protección, ¿sí? Porque de quien te necesitas proteger es de tu enemigo más grande, que es tu ego, ¿sí? No es el diablo, no es Lucifer, no es Satanás, no es... No, no, no.
es tu ego, ¿sí? Hay gente que me dice, oye Charlie, también puedes ver demonios y sí, ¿no? ¿Y no te da miedo? No, sí. Y no me da miedo porque si, si ustedes supieran que convivimos más con ellos que con los ángeles, sí, dirías, ah, caray, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. Una de las partes que me revelan, este, tanto en un curso que tomé, como en libros que leí y ya después, pues verificándolo en esta parte de la meditación y haciendo contacto con los ángeles, pues es que cada uno de los ángeles, cada nombre de los ángeles, tiene un significado. Y el significado de los nombres de los ángeles es una virtud de Dios, es un talento de Dios, ¿sí? Entonces el ángel es el ángel de la felicidad, es el ángel de la verdad, es el ángel de la victoria, es el ángel de la prosperidad, es el ángel de la abundancia, es el ángel de la sabiduría, ¿sí? Porque todas esas son facultades de Dios, ¿no? De esa divinidad, de ese creador. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso es que no tienen forma los ángeles, por eso es que son luz, porque qué forma le das a la felicidad, ¿no? ¿Qué forma le das al amor? Pues es dependiendo lo que tú sientas, creas o entiendas como felicidad o amor. Sí, es muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, no es literal. Ajá. O sea, no es de la felicidad se le muestra igual a todos, no. Ajá. Entonces, como son virtudes y capacidades de la divinidad, un demonio va a ser la ausencia de esa capacidad. Ajá. Va a ser el vacío, ¿sí? Porque no está esa capacidad. Ajá. Entonces, si no hay felicidad, lo que tú estás generando es tristeza. Si no hay amor, lo que tú estás generando es el vacío del dolor, ¿no? O sea, la ausencia de ese amor. Entonces va a estar ahí el demonio dolor, va a estar ahí el demonio tristeza, va a estar ahí el demonio ira, va a estar, sí. Dices, Charlie, pero pues, si yo estoy enojado o enojada todo el día, o estoy triste, o estoy deprimida, o sea, tú me quieres decir que ese demonio está ahí, pero yo no lo llamé. No, es que no necesitas llamarlo. Lo que necesitas es estar en la misma sintonía que él. ¿Sí? Ahí es cuando empiezan los problemas, porque ahí es cuando nos empezamos a dar de topes, ¿no? En la pared. Y decimos, ¿cómo? Y esas son una de las cosas que los ángeles nos revelan, ¿no? El de, a ver, ¿ya te diste cuenta dónde estás vibrando? ¿Ya te diste cuenta dónde está tu frecuencia y con quién estás coincidiendo? ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta por qué se te hace tan difícil hacer contacto con la parte correcta? Así dices, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy haciendo contacto? Pues con todos esos entes, ¿no? Como lo conocemos, demonios, ya en su momento sabremos realmente qué es un demonio o un diablo, así. ¿Por qué estoy haciendo contacto con ellos? Pues porque mi frecuencia está ahí, ¿no? Mi frecuencia es tan baja, mi energía es tan baja que estoy haciendo contacto con él, ¿sí? ¿Quién es el que me está ayudando a hacer contacto con él? ¿Quién es quien me está haciendo vibrar a esa frecuencia, ¿no? ¿Quién es quien me mantiene en ese nivel? Tu ego, ¿sí? Por eso es tan importante que aprendas a callar a tu ego, que aprendas a vencer a tu ego, pero lo hagas con amor, porque en el momento en el que lo haces con amor, tu energía se dispara, ¿sí? Y entonces vibras, no lo que se conoce de repente, ¿no? Como vibra alto, sí, pero, o sea, dime cómo, ¿no? Vibrar alto es callar a tu ego,
¿sí? Y meterte en una frecuencia de amor, felicidad, sabiduría, prosperidad, abundancia, esto, lo otro, ¿sí? Pero para que te puedas meter ahí, te la tienes que creer. Ajá. Por eso al principio es tan difícil, porque como estamos tan acostumbrados a estar con el ego y a trabajar con el ego y a vivir con ego y a alimentarnos del ego y alimentar al ego para que crezca cada vez más y nos devore, ¿sí? Pues te acostumbras o nos acostumbramos muchos y muchas por muchísimo tiempo, ¿sí? Por muchas vidas, porque hemos muerto en muchas vidas, ¿sí? Con ese ego, ajá, a tope. Entonces lo normalizamos tanto que puedes vivir con tu dolor, que puedes vivir con tu enfermedad, que puedes vivir con tu tristeza, que puedes vivir catalogando, ¿sí? Cada uno de los síntomas, padecimientos, ¿no? Y justificando cada uno de los traumas que tienes, ¿sí? A lo largo de estos 15 años de experiencia que tengo, he tenido muchas anécdotas, he tenido muchos pacientes y he llevado varios casos, ¿sí? Tanto sencillos como graves, ¿no? Y todos empiezan desde el ego, ¿sí? Tus karmas son generados justamente por ese ego. Ajá. Entonces realmente la protección que los ángeles te brindan es contra ti mismo, ¿sí? Contra tu ego. Porque en el libre albedrío que todos tenemos, tú decides con quién hacer contacto, si con un ángel o con un demonio. Entonces, traducido a palabras coloquiales, tú decides si estar feliz o estar triste, ¿sí? Tú eliges si estar en amor y vibrar en amor o estar en dolor y tomarte la pastilla, ¿sí? Y permitir que la pastilla mejor se haga responsable a tú hacerte responsable, ¿sí? Entonces, todos podemos elegir, tenemos ese libre albedrío. El ángel no te va a obligar a nada y el demonio tampoco, porque no pueden hacerlo, ¿sí? Muchas personas que dicen, no, oye, pero es que las personas poseídas y que el demonio se les mete, no, ¿sí? No es un demonio. Muchas veces suele ser un espíritu humano, ¿sí? Que se quiere meter al cuerpo de una persona para poder hacer contacto con otro humano, ya sea para resolver, pedir perdón, gozar la vida, ¿no? Porque ese espíritu está estancado, ya en su momento hablaremos de qué pasa cuando morimos, ¿sí? Pero un ángel y un demonio tienen estrictamente prohibido entrar al cuerpo de una persona, ¿sí? No pueden, ¿sí? No está dentro del trabajo que ellos tienen que hacer. Ajá, porque todos tienen un trabajo que hacer, ¿no? Unos construyen y otros destruyen. Entonces, cuando tú vas a construir un edificio, necesitas primero destruir lo que había, limpiar la zona para después construir. Entonces, necesitas al caos y al orden, ¿sí? Que eso es realmente lo que ellos hacen. Ajá. Hay un equilibrio en todo. Ajá. Entonces, realmente todos esos problemas, exorcismos y todo lo que pasa, es esa pelea que está teniendo un espíritu humano contigo, ¿sí? Estás peleando con el ego de la persona, en este caso si hay si en este caso es el espíritu de un ser humano, ¿sí? Que se quiere meter a tu cuerpo, pues te peleas con él y te estás peleando con su ego, no te estás peleando con su espíritu, ¿sí? Te estás peleando con su ego. Ajá. Y estás peleando con el tuyo también, ¿sí? Entonces son dos peleas a la vez, por eso el cuerpo de repente reacciona, se tuerce y pasan muchas cosas, ¿no? Me ha tocado, por eso se los cuento, ¿sí? Este, entonces, los ángeles nos van a brindar eso, guía, protección y asistencia, pero primero hay que pedir permiso a la divinidad.
¿Tú puedes hacer contacto con tu ángel guardián? Claro que sí. ¿Puedes saber cuál es el nombre de tu ángel guardián? Claro que sí. Sí. Aquí en el canal de YouTube ya están los videos donde está ahí todo el listado de los ángeles guardianes dependiendo de tu fecha de nacimiento. ¿Por qué por tu fecha de nacimiento? Porque es la frecuencia en la que ellos van a poder hacer un mejor contacto contigo. Tu ángel de la guarda está contigo, tu ángel guardián, como lo conozcan en otras partes, está contigo desde antes de nacer. O sea, tú cuando estás haciendo tu contrato allá arriba, lo que llamamos como cielo, tú dices, necesito esto, ¿no? Necesito esta ayuda, necesito esto, entonces ya el ángel se acerca y te dice, yo te puedo ayudar. Hay varias jerarquías, se conocen dentro de la angelología 9 jerarquías. Entonces tus ángeles o el ángel guardián que tú tienes tiene una jerarquía y esa jerarquía es la que necesitas pues para poder sanar lo que necesitas sanar, realizar lo que tienes que realizar, recordar lo que tienes que recordar. ¿Sí? Entonces puedes hacer contacto con él. El principal contacto con ellos pues es a través de la meditación, ya que puedas eh, eh, tener una apertura muchísimo más amplia, ¿no? Que es con el hábito. Ajá, acuérdense que generan un nuevo hábito. Pues puedes hacer ya un contacto sin tener que meditar, ¿no? O sea, puedes estarlo escuchando, puedes estarlo sintiendo, digo, tanto que lo estoy llamando y tanto que le estoy pidiendo su guía de protección y asistencia, pues está aquí, ¿no? Y siento su energía. Ajá. ¿Cómo son? Pues ellos van a tomar la figura que tú necesites. ¿Sí? Entonces se pueden mostrar como luz. Si tú le pides que se muestre como un ángel, ¿no? Así como una persona con alas, se va a mostrar así. Puedes hacer contacto con ellos a través de sueños. Puedes hacer contacto con ellos a través de una persona que los canalice. ¿Sí? Pero yo te recomiendo que lo hagas tú. ¿Sí? Ese ángel te va a ayudar en tu vida, te va a ayudar en tus karmas, te va a ayudar en tu misión de vida, te va a ayudar a desarrollar tus dones, te va a ayudar a comprender y entender quién eres y por qué y para qué estás aquí. ¿Sí? Y muchas veces, si no es que siempre, te va a ayudar en esa guía a poder encontrar realmente el camino por el cual te vas a desarrollar correctamente. Muchas veces no estamos preparados para este tipo de procesos. Y desgraciadamente la mayoría, si no es que toda la humanidad, no se encuentra en el camino que debería de estar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú pides ser doctor, ¿no? Porque te gusta ayudar y sanar a la gente y lo que tú quieras, ¿ja? Y por tus hábitos, costumbres, el árbol genealógico que escoges, el padre y la madre que escoges, ¿sí? Son mecánicos y tú te dedicas a ser mecánico por generar esa lealtad hacia ellos. Entonces no estás entendiendo por qué elegiste lo que elegiste. ¿Sí? Entonces cuando tú haces contacto con tu ángel, ese ángel te va a decir, acuérdate que tú viniste a aprender sanación para ayudar a las personas. ¿Sí? Y que realmente el que tú hayas escogido la parte de una familia de mecánicos fue porque necesitabas a personas que se hirieran, se cortaran, ¿no? Que estuvieran enfermas, que estuvieran descuidadas, para que entonces a ti te naciera el poder cuidarlas, ajá, el poder sanarlas. Ajá, ¿sí? Entonces, como no se nos dan las bases desde pequeños, como toda esta parte espiritual, ¿sí?, se cataloga dentro de lo religioso, pues entonces se pierde completamente la razón del hacer un contacto correcto con tu ángel, ¿no? Sí. La religión te enseña algo, pero realmente la religión toma bases espirituales, ¿sí? Toma un 2%, 3% de bases espirituales y las introduce en el dogma
¿sí? O en la cultura que está desarrollando esa religión. Ajá. Entonces, por eso es que no hablamos de religión, ¿sí? Hablamos de espiritualidad, ajá. Hablamos de canalización, hablamos de ángeles, hablamos... Hay mucha gente que me dice, oye, pero es que no todas las religiones tienen ángeles, ¿no? Es que un ángel no pertenece a una religión, ¿sí? Un ángel es, te lo vuelvo a repetir, una virtud de Dios, ¿sí? Dios velo como tú quieras, o sea, puedes verlo como la energía que mueve y le da orden a todo el universo, o si quieres verlo como el Señor sentado en el trono viejito, también, o sea, no hay ningún problema, ¿sí? Al final, esas facultades, esas capacidades, esas virtudes que son los ángeles, le están dando orden a todo universalmente, ¿sí? Entonces, el encerrarlos en una religión es como si tú tuvieras la capacidad, un 100% de capacidad, y entonces en el momento en la que la religión te nombra, nombrara solamente un 1% de tu capacidad, ¿sí? Entonces, no. Por eso no les recomiendo que a través de la religión hagas contacto con los ángeles, porque no lo vas a poder hacer, ¿sí? Solamente vas a hacer un contacto muy, muy pequeño para realmente lo que necesitas, ¿sí? Digo, si lo quieres hacer, acuérdate que tu libre albedrío ahí está, entonces aquí no se le forza a nadie, ¿sí? Hay gente que le gusta hacer contacto con ángeles, hay gente que no, ¿sí? Porque no todos saben o quieren o están dispuestos a trabajar con tanta luz, ¿sí? Entonces hay quien puede trabajar con 5 watts y se siente bien, otro que puede trabajar con 20 watts y se siente bien, y hay otros que podemos trabajar con 100 watts y nos sentimos excelente, ¿sí? Eso ya tiene que ver más por la esencia, por tu alma, por tu forma de ser y por las experiencias que has tenido de vidas pasadas. Y si es que has hecho contacto en vidas pasadas con ellos, ¿sale? Entonces, todo eso te lo van revelando los ángeles. Ajá. Puedes hacer contacto con millones de ángeles, porque, pues volvemos otra vez, pues si cada uno representa una facultad o una virtud de la divinidad, ¿sí? Pues tú vienes a ser feliz, amoroso, próspero, exitoso, valiente, entonces ahí ya nombramos a 8 o 10 ángeles, ¿no? ¿Sí? Cuando tú le hablas a un ángel, no solamente baja un ángel, bajan muchos, bajan millones, ¿no? Bajan ejércitos, ¿no? En algunas ocasiones se nombra así, ¿no? Si fulano de tal hizo contacto con no sé qué y bajaron las huestes angelicales. Sí. Ajá. Y tú dices, pero ¿por qué tantos? Pues porque cada uno representa una virtud, ¿sí? Entonces es como si le hablaras a tu amigo felicidad, a tu amigo prosperidad, a tu amigo amor, a tu amigo sabiduría, ¿sí? Entonces todos van a estar ahí, te van a dar y te van a ayudar a canalizar lo que necesitas, ¿sí? Entonces es muy bonito, es muy mágico también. Pasan muchas cosas muy lindas cuando empiezas a hacer ya un proceso en conciencia con ellos. Dentro de la parte espiritual, pues hay que entender que el espíritu es el archivo de información que todos tenemos. Ajá. El alma es tu energía. El espíritu es tu archivo de información. Entonces, para que ese archivo de información o esa biblioteca que está en ti, de todo tu conocimiento, tanto de esta vida como de vidas pasadas, puedas aprovecharlo al máximo, pues tu ángel te enseña cómo, ¿sí? Al final lo que vienes a hacer en esta vida es disfrutar. Si no lo estás haciendo es porque no te conoces, tienes muchos karmas, no los has resuelto, tienes muchos miedos, ¿sí? No recuerdas cómo hacer contacto con tu espiritualidad y divinidad. Y por lo tanto, pues no entiendes o no sabes cuál es el camino que te toca, ¿sale? Entonces, cuando llega el llamado, ¿no? Cuando empiezas a coincidir con todos estos temas, pues es ese llamado así de ya, ¿no? Aquí está la solución,
se te está presentando por si hoy en esta vida o hoy en este día o hoy en este mes quieres hacer contacto y empezar tu proceso. ¿Sale? Entonces, hacer contacto con los ángeles es maravilloso, pero también es un reto. ¿Sí? Entonces, si a ti te gusta o si a ustedes les gusta, aquí en Despertar en Conciencia trabajamos con ellos. Aquí en el Instituto de Investigación y Desarrollo Luz y Amor te ayudamos a hacer contacto con ellos. Ajá. Tenemos cursos, tenemos videos, tenemos meditaciones, ¿sí? Todas justamente con la base que te acabo de contar. El que tú aprendas a callar a tu ego para poder hacer una canalización mucho mejor, ¿sí? No es lo mismo que tú escuches una meditación donde solamente te están diciendo cierra tus ojos, relájate e imagínate, ¿no? Conéctate a esto y esto y esto, a que duermas a tu ego y después tengas tu experiencia, ¿sí? Entonces tu meditación asciende a otro nivel, ¿sí? Hay gente, hay alumnos y alumnas que me dicen, Charlie, cuando yo ya necesito algo más fuertecito, ¿sí? Me meto a tu canal, escucho tu meditación y entonces digo, gracias, ¿no? Sí. Y fuertecito, pues por palabras de ellos o de ellas, es como de, ya cuando estoy convencido de que ya tengo que hacerlo correctamente, entonces ya voy a tu canal y lo hago, ¿sale? Cuando todavía no me siento listo o no me siento lista o le estoy dando vueltas al asunto, bueno, pues voy buscando otras meditaciones, ¿no? Cada quien, eso sí es personal, cada quien tiene su forma de hacer contacto. A unos se les puede facilitar más porque lo han trabajado en otras vidas, a otros se les facilita menos porque pues pueden ser almas más jóvenes, ¿sí? O almas que no han tenido todavía este contacto dentro de la espiritualidad con los ángeles. Lo han tenido quizá en otras partes, ¿no? Han sido monjes, han sido sacerdotisas, han sido, no sé, ¿no? Sus caminos han sido como otros, ¿no? O tienen guardianes, ¿no? O hacen contactos con guardianes y ancestros, pues dentro de lo terrenal. Ajá. Personas muertas, entidades de la tierra, elementales, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a platicar aquí, vamos a compartir videos. A mí me gusta hacer estos videos con ustedes, ¿sí? Ya hablando de esto, porque pues los tiempos están cambiando y todo esto empieza a ser cada vez más, ¿cómo se puede decir? Se empieza a abrir más la conciencia, vaya, ¿sí? Entonces, si tú haces contacto con los ángeles o ves gente muerta o necesitas esa guía o te sientes perdido porque no sabes controlar tu don o porque no sabes dónde iniciar o dónde empezar, aquí estamos con mucho gusto, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a dejar el video hasta aquí, ¿no? Para seguir compartiendo más cosas, ¿no? Voy a hacer ahorita, voy a leer ahorita sus comentarios porque vi que hicieron varias preguntas y todo. Entonces, ahorita para convivir con ustedes una media horita más, ¿no? Les agradezco mucho el estar conectados. Mi nombre es José Carlos Garduño, me conocen también como Seukai, ¿sí? En esta parte espiritual. Y me da todo un gusto estar con ustedes, ¿sale? Entonces, muchas gracias.